Amigos, ya estamos en nuestra sección de economía. Vamos a analizar distintos aspectos relacionados con el desempeño económico de Venezuela. Uno de estos aspectos son las recientes proyecciones del Fondo Monetario Internacional, las que usualmente publica en octubre. De acuerdo con este pronóstico del FMI, la contracción que se espera para Venezuela al cierre de 2019 es de 35%. El Fondo Monetario ha corregido, sin embargo, su proyección o sus dos primeras proyecciones en cuanto a la inflación. Originalmente había estimado una inflación de 10 millones por ciento, luego ubicó esta cifra en 1 millón por ciento. Ahora para este año está pronosticando que la inflación puede ubicarse en 200.000%. También la tasa de desempleo que está previendo el Fondo Monetario para Venezuela en 2017 es alta, 47,2%. En cualquier caso, Albany Granado, economista, nos acompaña la mañana de hoy. Bienvenida, Albany, gracias por estos minutos que estás compartiendo con nosotros para contarnos un poco lo que podríamos esperar. Tenemos entonces estas proyecciones. Venezuela sigue siendo con la economía con el peor desempeño de América Latina y el Caribe. En este informe el Fondo Monetario nuevamente hace referencia a la crisis humanitaria que experimenta el país y pues ya es un nuevo año en contracción, una contracción que ya supera 60% en conjunto. Sí, realmente las proyecciones del Fondo Monetario Internacional creo que el producto son acorde a lo que Venezuela va a cerrar para 2019. Sin embargo, considero que la proyección de inflación es un poco elevada para lo que está viviendo el país. Hay consultoras y entre ellos también está la Asamblea Nacional. La inflación interanual para este mes está alrededor de 80.000%, un poco más de 80.000%. Para que lleguemos a una inflación al cierre del año de 200.000%, las tasas de inflación mensual tendrían que ser superiores a 200%. No lo veo en este último trimestre del año, sobre todo por la política que ha tomado el Banco Central de encaje legal, restricciones monetarias. Esa parte veo que es difícil que lleguemos a tasas de 200% mensual al final. 200.000% está estimando para el cierre de este año. Vamos a compartir con quienes se conectan con nosotros a esta hora estos datos que ya los hemos mencionado, pero vamos a colocarlos nuevamente en pantalla. Nuestro equipo de producción ya nos está ayudando con esto para mirar un poco cuál ha sido la estimación y también la proyección del Fondo Monetario Internacional. Tenemos esta inflación en 2018, la del Banco Central de Venezuela, de 130.060%. Luego tenemos la proyección del Fondo Monetario para este año, está la que estabas haciendo referencia, la que estamos analizando, de 200.000%. Y luego estima el fondo, pronostica que podría acelerarse a 500.000% al cierre de 2020. Sin embargo, hay una serie de medidas que se han venido adoptando, como el incremento del encaje legal, también como la reducción en la frecuencia de incrementos salariales, por ejemplo. ¿Qué otro elemento tenemos acá que podría contrastar con estas proyecciones del fondo? Bueno, la estabilidad que ha tenido el dólar en el mercado paralelo, sin duda es una. La economía está cada vez más dolarizada, el tipo de cambio de referencia sigue siendo el dólar paralelo, y mientras este tipo de cambio se encuentre más o menos estable, pues la inflación es difícil que vuelva a agarrar esa intensidad que tuvo el año pasado de 200% mensual. Estamos hablando de esas cifras, ¿no? Pero ¿qué pasa? Lo que yo creo que el fondo para 2020, el plan que ha tomado el gobierno, si bien ha conseguido desacelerar la inflación, no sacar a Venezuela de la hiperinflación, porque para sacar a Venezuela de la hiperinflación necesitamos 12 meses consecutivos de inflaciones mensuales menores a 50%. Y hay meses en que Venezuela ha registrado inflaciones entre 50 y 60% durante este año. No estamos lejos de, no podemos decir que estamos fuera de la hiperinflación porque se esté desacelerando. Eso no es así. Sin embargo, el plan que ha tomado el gobierno, si bien ha conseguido desacelerar la inflación, lo ha hecho a costa de una contracción importante de la actividad económica. Y ahí llega un punto donde si es sostenible, no, políticamente, si económicamente ese plan es sostenible, si el gobierno va a continuar con su política de encaje legal,
el año que viene. Creo que el fondo está viendo que el gobierno se va a ver obligado a flexibilizar un poco esa medida y está viendo que Venezuela otra vez va a volver a tomar inflaciones de 3 dígitos mensuales el año que viene. Creo que eso es lo que el fondo está previendo. ¿Qué impacto puede tener en la cifra final de hiperinflación de este 2019 este reciente incremento del salario mínimo o del salario integral que supera el 360%? La inflación se va a volver a acelerar, es notorio, todos lo sabemos, cada vez que ajustan los salarios, cada vez que aumentan los salarios, necesariamente ese aumento debe ser financiado a través de emisión monetaria y eso produce mayor inflación. Lo que creo es que no vemos ese aumento de salario de esas cifras como fue el año pasado. También otra de los factores que juega en Venezuela es que el salario mínimo ha dejado de ser referencia. Hay una cantidad de bonos que el gobierno pasa a los beneficiarios del carnet de la patria, que es importante, ¿no? Y el gobierno ha tenido una política en cuanto a favorecer esos bonos a través del carnet de la patria antes que un aumento de salario. Entonces, se aproximan los 3 meses más inflacionarios del año donde el gobierno... ya estamos en octubre, exacto, avanzado estamos en octubre ya. Prácticamente, no ha salido todavía la inflación de octubre, a eso me refiero, ¿no? Pero estos meses el gobierno normalmente suele decretar no solo aumentos de salario, sino beneficios a través del carnet de la patria, aumentos, bonos a través del carnet de la patria, que producen inflación. Eso es lo que se esperaría, sin embargo, veo difícil que otra vez volvamos a tasas de 200% y eso es a lo que me refiero. Bueno, de acuerdo con las cifras más recientes publicadas por la Asamblea Nacional, las que corresponden a septiembre, la inflación se desaceleró en septiembre, pasó de 65% en agosto a 23,5% en septiembre, la inflación acumulada alcanzó 3.326% y la interanual 50.100,3%. Esta tasa de inflación interanual, ¿cómo podría ubicarse al cierre de diciembre, cuando se conozcan las cifras del Parlamento? Yo creo que podrían estar alrededor de, si la fuente es la Asamblea Nacional, alrededor de 60.000% o 70.000% como máximo estamos hablando. Hay otras firmas que lo ubican alrededor de 80.000% para septiembre, ¿no? En ese caso, pues la inflación podría cerrar un poco alrededor de 90.000%, dependiendo de la fuente, ¿no? Y la muestra de estos índices de inflación. Mencionabas que uno de los elementos que está incidiendo en este comportamiento o en este ritmo más lento de la inflación este año ha sido que el tipo de cambio se ha mantenido, o ha tenido mayor estabilidad que en otros momentos. Tenemos que hacer una pausa, pero al regreso quisiera por favor que compartas con nosotros los motivos que están ocasionando esto. Albany Granado, economista, nos acompaña la mañana de hoy en Noticias en Vivo.